mucho gusto, bienvenidas a todas. Qué lindo poder tener un grupo de mujeres y de familias, ¿no? Representadas que queremos llevar a nuestras familias bajo el amparo de Dios y su palabra. Y no hay nada mejor, ¿no? Que podemos hacer. Con Flor hablábamos y tenemos un peso muy grande, primero por nuestras propias familias y también por aquellos que conocemos, ¿no? Sabemos que vivimos en un tiempo difícil, eh, y la verdad bíblica es la misma, ¿no? Y bueno, hablando con ella, surge esta invitación que me hace, y le digo, bueno, esperame un poquito, voy a orar, pero también en ese tiempo de oración buscaba dentro de mi familia, de mi propia vida, ¿no? Que haya algo que respalde, y es que tenemos que hablar con esa autoridad, con la autoridad que nos da la palabra, pero también con la autoridad de una vida que trata, ¿no? Que trata de vivir lo que va a hablar. Así que gracias al Señor tenemos una familia, nosotros con mi esposo, con Emilio, somos misioneros, eh, tenemos dos niños, Betania y Mateo, y bueno, nosotros hacemos homeschool desde que Betania nació prácticamente. Empezamos la instrucción, antes orando, ¿no? Por ella. Así que, bueno, gracias al Señor pudimos tener herramientas en nuestras manos, pudimos eh, adquirir libros que hablaban sobre la crianza, y empezar a leerlos y empezar a poner en práctica todas estas cosas. Y hoy Betania tiene 10 años y tenemos, gracias al Señor, una vida, eh, por lo menos tratando, ¿no? De que sea una familia que se centre en la palabra. Y bueno, compartir con ustedes algunas experiencias hermosas que el Señor nos ha regalado en este camino, ¿no? De abrir la palabra y de ser guiados por ella en la crianza y en nuestra propia familia. Así que agradecemos al Señor porque no es nuestro, no somos nosotros no somos mejores que nadie, es la palabra de Dios, y es esa palabra que está como ese centro, ¿no? Ese pilar en el hogar. Y bueno, podemos disfrutar de tener una familia así. Así que es compartir, ¿no? Es compartir. Todo nace en el conocer, en el saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios requiere de nosotras como mamás, como mujeres que tienen a su cargo niños. Es eso, ¿no? Es saber qué es lo que Dios quiere para, en base a eso, ver cómo podemos poner en práctica eso, y bueno, después disfrutar de los beneficios que trae Él, es esa obediencia al Señor. Así que bueno, voy a invitarlas primero que nada a que busquen su Biblia, a que puedan estar con la palabra, a que puedan abrirla, a que puedan leer los pasajes que vamos compartiendo, porque es la palabra lo que va a hacer la diferencia, ¿no? O sea, podemos decir muchas cosas, pero lo que nosotros encontramos en la palabra y lo que vamos a ir leyendo en la palabra es eso lo que va a ir calando en nuestro corazón para que nuestra conducta pueda ser otra y pueda ser diferente quizás, o poder, como decía Ana en su oración, poder otra vez, ¿no? Volver a levantarnos y a hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Así que bueno, las invito a eso, ¿no? A tomar la Biblia, a sentarse a escuchar la palabra, los consejos que ella tiene, y un corazón receptivo, ¿no? Un corazón dispuesto para, quizás no aprender, quizás ya lo sabemos, pero sí un corazón dispuesto a ser moldeado por el Señor, y si hay que pedir perdón por cosas que no estamos haciendo, hacerlo, y decidir levantarnos de este tiempo con la palabra, con decisiones firmes para que la palabra de Dios tenga el centro, tenga centralidad en nuestro hogar. Así que bueno, esa es la invitación, hermano. No, vamos a buscar el primer pasaje que aparece así, Salmo 44:1. Lo vamos a leer, vamos a ver qué dice la palabra, ¿no? Vamos a ir entonces así, Salmos capítulo 44, versículo 1, lo tenemos ahí igual en la presentación. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, ¿no? La obra que hiciste en sus días. Salmos 44, versículo 1. Y hay una frase resaltada que dice: nuestros padres nos han contado, nuestros padres nos han contado. Quizás no todos venimos de una familia cristiana, en especial yo. Mi familia no era cristiana, o sea, mi mamá sí había ido a una iglesia,
empezamos a ir a una actividad de niños, pero no es que vengo de una familia, ¿no? En la que la palabra de Dios haya sido central. Eh, pero quizás alguien sí ha tenido la bendición, ¿no? Y en el caso del pueblo de Israel, eso era lo que ellos tenían que hacer, dicen los padres, nuestros padres nos han contado. Ahora, quizás yo puedo hablar y decir, bueno, mis papás no, la Biblia no tenía una centralidad en mi familia, mi mamá de vez en cuando, algunas veces nos leía la Biblia, pero nosotros como cristianos sí tenemos esa responsabilidad, ¿no? Hoy yo sí tengo esa responsabilidad. Fíjense lo que dicen nuestros padres, nos han contado la obra que hiciste en sus vidas. Y esta es la invitación, ¿no? A que cuando nuestros hijos miren hacia atrás, que ellos puedan decir de nosotros esto, ¿no? Nosotros que estamos motivados a enseñarles la palabra a ellos, que estamos motivados a cuidar sus corazones del mundo, porque por eso es que estamos haciendo homeschool en muchos de los casos. Entonces, la mejor manera, ¿no?, de cuidar sus corazones y de guardarlos en esa santidad es que la palabra de Dios sea el centro en nuestra familia, el centro en nuestra familia. Ahora, ¿por qué es crucial que la palabra de Dios sea central en un hogar? Esta es la pregunta que vamos a responder. Y todos podemos seguramente aportar algunas cosas, pero lo primero que les voy a decir la próxima imagen dice, porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios que la palabra de Dios, que su palabra sea central en el hogar. Es un mandato de Dios, lo vemos en Isaías capítulo 38, versículo 19, vayan a buscarlo ahí. Fíjense lo que dice allí el rey, ¿no? El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, dice el rey, Ezequías. Y después dice una gran verdad, dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Acá estamos hablando de papá y mamá, ¿no? Hará conocer, dice. El Padre hará conocer tu verdad. Y cuando hablamos de tu verdad, hablamos de la palabra. El Padre hará conocer tu palabra a sus hijos. Es un mandato de Dios, y después lo vamos a ver en el Deuteronomio también más específico. Pero es un mandato de Dios que la palabra sea central en una familia. Que el Padre haga conocer esa palabra a sus hijos. ¿Por qué más tenemos eh, tenemos que tener a la palabra como centro de nuestra familia? A causa de la degradación de los valores actuales. Eso lo vemos por todos lados, ¿no? Lo vemos por todos lados. Salmo 119, 126. Salmo 119, 126. Él dice, tiempo es de actuar, Dios, porque han invalidado tu ley. Lo vemos a través de todo el mundo, cómo se invalida esa ley. Ustedes saben que las constituciones de todos los países que tienen su constitución están basadas, la nuestra, en la Argentina, están basadas en la palabra de Dios, en principios que son bíblicos. Pero cómo eso se va invalidando, ¿no? Y van naciendo y surgiendo leyes que son contrarias totalmente. Dice, tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Por eso es importante que la palabra de Dios sea central en una familia, en un hogar. ¿Por qué más? A causa de las ideologías amenazantes, ¿no? A causa de las ideologías amenazantes. Isaías 5, versículo 20, ¿qué dice? Ay, ay, dice el profeta allí, ¿no? Ay, ¿qué? Ay de lo que a lo malo dicen bueno. Ay de lo que a lo malo dicen bueno. Y nuestros hijos nos preguntan, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué vemos, por qué este hombre se viste de mujer? Y necesitamos la palabra de Dios para dar respuesta a todo ello, ¿no? Para responder a ellos con la misma palabra. Entonces, por eso es crucial que la palabra de Dios sea el centro en nuestra familia, porque estamos avasallados por ideología. ¿Por qué? Porque han invalidado la ley de Dios. Y primero que nada, ¿no? Porque es un mandato de Dios. Porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Entonces, vamos a buscar ahora sí Deuteronomio capítulo 6. En este pasaje nos vamos a quedar un poquito más.
Mi hermana Porque Débora, yo quería allí con esta introducción tan importante que usted ha hecho, eh, hacer un énfasis en esto, en lo que diariamente nosotros vivimos o recibimos desde la vida, porque nosotros recibimos muchos casos de familias que han escolarizado por muchos años y los niños retornan al hogar, familias que los niños adolescentes han tomado otros caminos, situaciones en las que los padres se les hace muy difícil, dice, ya mi hijo no me escucha, ya mi hijo no me presta atención. Y también casos en los que, por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a enviar a mi hijo a la escuela bíblica y ahí él está aprendiendo y lo voy a enviar a que haga un trabajo evangelístico, un niño, ¿verdad? Que no está preparado y ocurren cosas con ese niño. Esta que está diciendo nuestra hermana Débora es tan importante porque a veces, fíjense que no se trata de tener todo lo que quisiéramos como todos los libros en nuestro país posibles para leer de literatura clásica, o todo el material manipulativo para preescolar, es decir, a veces no se trata de eso, porque recibimos muchas preguntas, ¿qué compro, qué busco, cómo? Pero lo que está diciendo la hermana Débora es que ya ha llegado el momento, y estamos viviendo el momento ya, en el que pues hay una definición. La definición es que nosotros como madres, la mayoría y algunos padres aquí responsables, debemos volver a ese mandato. Y ese mandato requiere ese tiempo y esa conciencia de dejar de repente ese correr, afanarme porque mi hijo aprenda todos los mejores métodos de matemáticas, que está bien que los aprenda, pero decir ya, yo, es decir, delante del Señor tengo este deber, como leía la hermana Débora en la palabra, ¿verdad? Que yo debo hacer notoria tu verdad a mis hijos, que yo debo contarles. Y si yo tengo que sacrificar, mis hermanos, que la casa no sea perfectamente la más organizada, que algún tiempo de sueño, algo, esto va a tener un fruto, pero ya no es el tiempo no es dejarlo, como me dicen siempre los profesores de escuela bíblica, no es dejarlo a ellos, ya es tomar y asumir esa responsabilidad que siempre ha estado en la palabra, pero que hoy día se hace necesario que nosotros como padres homeschoolers, con estos versículos que está leyendo nuestra hermana, no solamente de repente publiquemos todas las cosas terribles que están pasando en el mundo a base de las ideologías contrarias a la palabra, sino que tomemos acción, que hoy sea un día de reflexión, de decir, sí, voy a hacer este esfuerzo. Y si ese esfuerzo es leer un versículo, solamente uno, y meditar y pedirle al Señor sabiduría y explicárselo a mi hijo, lo voy a hacer sin mi celular, sin distracciones, sin estar lavando la casa. Me voy a sentar y dedicar. Y esto que está diciendo la hermana Ana es un fundamento, la hermana Débora es el fundamento para educar, como decíamos en los entrenamientos, un carácter cristiano, una persona con principios. No hay otro camino, no existe otra manera, ¿verdad? Sino esta. Entonces, bueno, mi hermana, este era el énfasis que yo quería hacer, porque a veces este versículo se lee, ¿no? Nuestros padres nos han contado o nuestros padres eran notorios y lo tomamos como algo ligero, pero no lo es. Es en lo primero en la educación desde el hogar, para que ellos puedan ser un fruto digno, un fruto agradable en las manos de Dios. pero sí, igual es como un análisis de lo que estamos viviendo y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Así que vamos a ir al pasaje específico donde vamos a sacar aquellas verdades que Dios quiere que vivamos en nuestra familia, cómo quiere que lo hagamos, porque sabes que Dios nos dejó qué es lo que debemos hacer, pero también nos dijo cómo, no es que nos dice anda a hacer esto y ya está, y hacerlo como vos puedas, no.
Dios dejó el qué y también dejó el cómo, como aparece allí, ¿no? El creador de la familia requiere una vida familiar centrada en la palabra, centrada en la palabra. Miren, si somos creyentes, si somos cristianos, si asistimos a una iglesia, si nos decimos que somos, que amamos a Cristo, que creemos en Él, entonces nuestra familia debe estar centrada en la palabra de Dios, porque no hay otra forma. O sea, esto es todo lo que nosotros necesitamos para tener una familia que agrade a Dios. Flor decía que muchas veces estamos preocupados en que aprenda esto, aprenda aquello, que aprenda más y que sepa todo, y descuidamos esto que es lo más importante. Esto es lo más importante, que nuestros hijos conozcan a Dios a través de su palabra, a ser conocido. El Padre hará conocer, el Padre hará notoria, dice, que todos noten, o sea, que en su vida se note, ¿no? Que Dios es el Rey, que Dios es el que gobierna esa casa. Ahora nos dejó el qué y nos dejó el cómo. Pero ¿saben qué? Vamos a encontrarnos así, de narices, ¿no? En este pasaje que nos dice, bien papá, está bien, bien mamá, vos querés saber qué tenés que hacer, pero primero papá y mamá. Porque fíjense, vamos a leer el pasaje del capítulo 6 de Deuteronomio, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, donde nos lleva un poquito más de tiempo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y yo anoté acá algunos ¿no? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo y el hijo de tu hijo, generaciones está hablando acá, ¿no? Todos los días de tu vida. ¿Para qué más? Para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Otro para qué. Para que te vaya bien en la tierra. Para que te vaya bien en la tierra. Y el versículo 4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después viene el versículo. Y todas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero, ¿no? Y hacemos ahí la pausa. Estarán sobre tu corazón. Entonces, mamá y papá. La palabra primero en quién, en nosotros. Primero en quién, en mi corazón. Dice, y estas palabras que yo te mando van a estar en tu corazón. Y nosotros rápido, ¿no? Si están en tu corazón y las enseñas a tus hijos y pasamos de largo. Pero no, ¿sabes qué? Primero en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo voy a ser la que va a modelar la vida espiritual de mis hijos. Yo no puedo esperar que mis hijos amen leer la Biblia si nunca me ven a mí leyendo la Biblia. No puedo esperar que mis hijos se comporten de una forma correcta y que obedezcan los principios bíblicos. Sí, una que no lo saben, otra que no me ven hacerlo. Nosotras como mamás, nosotras apoyando, ¿no? Haciendo esa ayuda para ese papá que también pueda hacer como lo que Dios manda y requiere de ellos, ¿no? Somos esa ayuda idónea. Pero es real que nosotras somos las que estamos más tiempo con los hijos. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso recae sobre nosotras el que ellos escuchen lecturas, si es que todavía no leen, o por más que lean. Mis dos niños leen, pero ellos quieren que uno les lea, así que recae sobre esa responsabilidad. Entonces dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Saben que nosotros no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder llevar una enseñanza cristiana, cristocéntrica en nuestra vida, si Él no es primero en nosotras, si Dios no es primero en nosotras, pero tampoco lo vamos a poder hacer si nosotras no somos hijas de Dios, ¿no? Si nosotras no somos un pueblo. Ahora, el mandamiento que está en este pasaje, en Deuteronomio 6, hace referencia a quién? Al pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Entonces no es a cualquiera. O sea, no, Dios no le va a pedir
que se comporten bien aquellos que no son su pueblo. Ahora, ¿quién es su pueblo? ¿Quién es parte del pueblo de Dios? Aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación con Dios, aquellos de cuales Dios es Padre. ¿Por qué? Porque un día hemos reconocido que necesitábamos de salvación y que Él era el único que podía salvarnos. Entonces allí arranca todo. Primero, somos pueblo de Dios, somos sus hijas, somos hijas de ese Dios altísimo, hemos sido lavadas en la sangre de Cristo, porque si es así es para nosotras esta palabra. Dice el pueblo de Dios, estos son los mandamientos que yo te mando. ¿A quién? A su pueblo. Si vos sos pueblo de Dios, vos es para mí, es para nosotras. Este mandamiento, esto que yo te mando, dice, van a estar sobre tu corazón. ¿Y qué más? Vamos a seguir allí con la diapositiva. Vamos a seguir y dice, y las repetirás a tus hijos, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar la palabra de Dios a la vida cotidiana? Porque todo esto que vamos a leer a continuación habla de la vida cotidiana que uno vive constantemente. ¿Qué hace uno? Se levanta, anda, se va quizás a comprar cosas, vuelve, está en la casa, en el hogar, se va a dormir. Son cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Y entonces escuchen lo que dice Dios acá y dice, y las estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero nos dice qué debemos hacer y después nos dice el cómo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y una de las cosas que quizás no nos gusta mucho como mamá, que siempre decimos, no me gusta repetirte las cosas. Y lo decimos muchas veces, no sé, yo lo digo muchas veces. O algunas veces decimos, te dije una sola vez y no necesito decirte más. No, no, sí necesitamos decir porque la Biblia lo dice. Dice, repetirás, las repetirás. Fíjense, repetirás a tus hijos. Y cuando habla de repetir, acá está hablando de inculcar, de enseñar con constancia y empeño. No así renegando porque otra vez tengo que volver a repetir lo mismo. Filipenses, allí el apóstol decía, ¿no? Y otra vez les repito lo mismo y no me voy a cansar porque para ustedes es seguro de que yo les repita, no me canso de hacerlo, decía el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? Allí en Filipos. Entonces Dios nos dice cómo debemos hacerlo y debemos repetir las enseñanzas una y otra vez. Cuando son pequeños, cuando son más grandes, debemos repetir. Así es que se nos graba la palabra de Dios a nosotras, porque nosotras grabamos la palabra de Dios a través de la repetición y vamos repitiendo el versículo y lo tenemos allí. Bueno, a los hijos igual, las repetirás. Y hace referencia, ¿no? A enseñar, pero con esa constancia, o sea, no dejar de hacerlo. Muchas veces decimos, bueno, sí, ahora empezamos y vamos a leer la Biblia todos los mediodías y cuando terminamos de comer nos sentamos y bueno, lo hacemos, 1, 2, 3 y después otra vez nos olvidamos y dejamos y bueno, lo posponemos. Entonces, en todas estas cosas, en todas estas formas en las que Dios nos va a mandar a guardar el corazón de nuestros hijos a través de la palabra, siempre tiene que haber una palabra que se llama intencionalidad, hermanas. Tenemos que ser intencionales para repetir, para volver a decirle lo mismo, para volver y volver a decir. Ahora, cuando algunas veces vienen los días que están medio pesados, vieron ahí que tienen que hacer, enseñarle un tema nuevo y hacer que tienen 1, 2, 3 chicos, por ahí es como que se hace largo el día. Hay una frase que dice que los días son largos, pero los años son cortos. Entonces tenemos un poquito de tiempo, si lo comparamos, ¿no?, con el tiempo que tenemos, un poco de tiempo a nuestros hijos en casa. Entonces, este es el tiempo. Este es el tiempo para repetir la palabra de Dios a sus vidas. Este es el tiempo. ¿Qué más dice el Señor? Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Y acá nos vamos a tener que recibir el palo, ¿no? Hablarás de ella. Fíjese en lo que dice la diapositiva. Dice, hablarás. ¿Qué hablamos con nuestros hijos? Y cuando yo estaba escribiendo y armando la diapositiva, digo, pero
¿Será que hablamos con nuestros hijos? ¿O somos entes que entramos, salimos, cocinamos, vamos, venimos? Dice, hablarás. Es un mandato de Dios, ¿eh? Que debe haber un diálogo, una relación, comunicación en la familia, con los hijos. Ellos son chicos, ellos no pueden entender todo, absolutamente todo. Miren la imagen esta, es una imagen re triste, ¿no? Yo estoy mirando mi diapositiva acá, así que por eso miro para acá. Estos dos papás, cada uno con su teléfono, y esa niña ahí, aburrida. ¿Por qué? Porque sí, los niños los tenés un rato. Ya cuando son más grandes, sí, no vale, ahí hay que sacarles el teléfono. Pero cuando están pequeños, ellos quieren jugar, ellos quieren que sus papás estén con ellos quieren salir. Niños huérfanos de padres vivos. ¿Saben que hace poco leí un artículo de una persona que no es creyente? Ella analiza las redes y todo, y entonces este hombre puso hizo una descripción de toda la sociedad, y entonces su título dice, niños huérfanos de padres vivos. Hermana, ¿son tus hijos esos niños de padres vivos? Es durísimo, es duro, es duro escuchar esto. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros hijos son hijos huérfanos de padres vivos. ¿Por qué? Porque no nos estamos ocupando lo que deberíamos. Porque pensamos que la comida y que hagan la tarea y ahí se acaba toda mi responsabilidad. No. Esa está dentro de mis responsabilidades, pero no es la más importante. Esto es lo más importante. Porque cuando Dios quiso hablar a su pueblo, y no le dijo, miren, tienen que darle de comer, denle la mejor comida a sus hijos. O sea, eso ya se sabe. Lo que Él les mandó a los papás es a esto, es a repetir la palabra a sus hijos, es hablar de ella. Dice, estando en tu casa, cuando hacemos las cosas, cuando andamos por ahí, nuestros hijos siempre andan detrás, ¿no? Preguntándonos cosas. Bueno, hermanas, siempre usemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos con un grupo de hermanas un ministerio que se llama Mujeres de Cristo, donde estamos pasando devocionales 2 veces por semana. Este mes estamos hablando de los hijos. Y hoy Flor compartió con nosotros un devocional y ella daba algunos ejemplos, ¿no? Cómo nosotros podemos ir inculcando la palabra de Dios a nuestros hijos cuando ellos se enojan, cuando se pelean con el hermanito, cuando piden mal las cosas. Mi hijo viene y me pide mal las cosas y yo no se las doy. Y entonces me dice, pero te la pedí. Y yo le digo, pero la Biblia dice que no recibí porque pedís mal. Y entonces uno tiene que todo el tiempo que puede tratar de enseñar con la palabra. Es que la palabra de Dios es lo que va a fundamentar sus vidas, porque yo le puedo enseñar a él, no, tenés que pedir bien las cosas. Claro, pero ¿por qué no le digo que Dios manda eso? ¿Y dónde es que dice? Que la palabra de Dios es la que lo manda a él y a mí. Porque dice, pedís, no recibí. ¿Por qué? Porque pedís mal. Cosas sencillas, como vos decís, es una pavada. Pero entonces, otra vez que viene y me pide mal, yo le digo, no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pido mal. Dice. Recibís y no pedís porque pedís mal. Andando por el camino, aprovechando todos los momentos, al acostarte, acostarnos con ellos, leerles la palabra de Dios, repasar los versículos que estamos aprendiendo, memorizando juntos. Andamos por el camino y tenemos que ser intencionales en qué, en decir, bueno, ¿qué estamos memorizando? Nosotros este tiempo ahora estamos memorizando versículos con todas las letras del abecedario. Y entonces, en cualquier momento yo, a ver, ¿cómo era el versículo de hoy? ¿Y cómo el versículo con A, con B? Y ahí estamos tratando de ejercitar sus mentes, sus memorias, para que eso, ¿saben por qué? Porque si no está acá la palabra, nunca va a llegar acá. Si no está en la mente, nunca va a bajar a casa. Entonces, si vos querés que tus hijos teman al Señor y tengan el conocimiento de la palabra de Dios para que sea esa arma que debe ser, ¿no? La palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice. Pero si es que no tiene la palabra de Dios en su mente, no, la espada no va a hacer nada, no tiene filo, ¿no? Entonces,
Necesitamos este ejercicio con nuestros hijos constantemente, por nosotros y por ellos. Porque nosotras quizás ya conocemos a Dios y ya sabemos medianamente cómo tenemos que andar y ya conocemos un poco de Dios, pero ellos todavía no. ¿Y quién les va a enseñar? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién les va a hacer notoria la verdad de Dios? ¿Quién? La iglesia no tiene la responsabilidad, hermano. Acá no, Dios no le dijo, bueno, y ahí los ancianos de la iglesia se van a hacer cargo de enseñar y de instruir a tus hijos. No, los padres. Vos, mamá, yo como mamá. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que ser intencionales. Hermanas, estamos haciendo esto. Estamos siendo intencionales en llevar a nuestros hijos a la palabra, a que ellos la amen, a que ellos la conozcan. Estamos siendo intencionales. ¿Por qué no pensar ahora y decir, no estoy haciendo esto? No lo estoy haciendo con mi propia vida. Pero ¿sabes qué es lo que Dios nos pide y requiere? ¿Para qué? Dice, para que nos vaya bien, para que nuestros hijos teman al Señor. Nosotros ya sabemos el mundo en el que vivimos y cada vez va a ser peor. En ese mundo queremos a nuestros hijos. No, hermana. Hoy es nuestra responsabilidad. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿no? El que encubre su pecado no va a prosperar. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, les animo a esto, hermanas, que si hay algo para arrepentirse sobre cómo estamos llevando la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra familia, que nos arrepintamos. Si hay que pedir perdón, hay que pedir el perdón. Y si hay que rogar al Señor que nos levante y que nos ayude otra vez a hacerlo, hay que hacerlo. Quería a lo que dijo, comentarles algo que me ocurrió, que me recordó hace unos años. Yo llegué a una reunión de una coral infantil y había una mamá joven que, bueno, conocí en ese día. Y ella me decía, bueno, yo estoy en una congregación, pero no sale a evangelizar tanto como yo quiero y realmente yo tengo un llamado evangelista, yo quiero evangelizar, quiero salir a los hospitales, yo quiero ir a las cárceles, eso es lo que quiero hacer. Y yo le preguntaba a la hermana cómo estaba ella educando a su hija. Y ella me comentó que su hija estaba en un colegio que había tenido el acto de fin de año y que la hija le había confesado, la hija de aproximadamente 9 años, que, bueno, en el colegio habían puesto todo el día música de reggaetón y otras cosas. Y la hija le confesó que todo el día tenía esa música en su cabeza, que pues la hija ahora luchaba contra eso porque eso se había instalado, ¿verdad? Como un chip en la cabeza del corazón de la niña. Y entonces esto nos da un lugar a pensar. A veces somos parte de ministerios en alguna congregación y tenemos muchas actividades como mujeres, pero ¿qué pasa si estamos descuidando lo principal? ¿No? O sea, ¿qué ocurre si nosotros queremos estar haciendo algo distinto a lo que es la voluntad de Dios, que como leía la hermana, está expresada en su palabra? ¿Y qué pasa si ese discípulo que yo quiero ganar, ¿verdad? No está afuera, sino está al lado mío. Y está viendo cómo yo dedico todo mi tiempo a otro y no a él. Yo no estoy siendo fiel, entonces en lo poco, en lo pequeño. Y
Y allí es donde está quizás gran parte del engaño a nuestra generación. Y es buscar logros y todo fuera del mandato expreso de la ley de Dios. Sí. Así que les comparto esto porque me dio mucha tristeza una niña tan pequeña, desasistida, vamos a decir, en este caso de una madre, y una madre con sus ojos puestos en otro lugar, que decía, quiero evangelizar, quiero hacer, porque a veces no son necesariamente cosas malas, ¿no? Sino quiero hacer todo esto dentro de la congregación, quiero hacer un almuerzo todos los fines de semana. Pero lo principal es lo que está leyendo nuestra hermana. Si nosotros debemos dejar, reducir nuestras actividades fuera del hogar. Hace poco, una madre de las, vamos a decir, no pionera, pero una de las principales homeschoolers de Estados Unidos nos decía, en la época de los cristianos que fundaron el homeschool en Estados Unidos, no había esto que se ve ahorita, que las mamás solo quieren estar fuera, hacer otras cosas, y no se dedican realmente a formar en la palabra y en las materias a sus hijos, y no buscan trabajos para estar dentro del hogar, o trabajos donde ellos puedan vender algo, vender algún producto, o trabajar por internet. No, sino que los padres quieren salir todo el día. Eso no es homeschool. Y eso no fue la base, porque la base del cristianismo para educar desde el hogar es que la mamá se quedaba para poder sembrar en los niños la palabra. Así que de repente muchos de nosotros estamos siendo, algunos aquí tentados, ¿verdad? A hacer cosas, entre comillas, muy grandes o importantes dentro de alguna congregación o alguna, pero lo que nos está diciendo la palabra es que esas ovejas, esos discípulos primeros, fundamentales, son nuestros hijos. Hay un versículo que me regaló una amiga, que cuando no tenía todavía hijos, y que siempre lo tengo presente, es como estás diciendo, y hoy que estaba escuchando tu audio, viste, que salió en el grupo, me acordaba otra vez, ¿no? El versículo, ya te digo, 9 del capítulo 2 de Miqueas. Miqueas está hablando, dice, de ahí de los que oprimen, y habla de aquellos que oprimen, y una de las cosas que dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran sus delicias, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Y son cosas que vemos hoy en día, ¿no? Como vos decías, la mujer tratando de correr afuera de su casa, y es lo que vemos acá, dice, aquellos que querían oprimir a la familia. Entonces, la opresión es eso, ¿no? Es sacar a las mujeres, dice, de su casa. ¿Qué era la casa para la mujer? Era su delicia. Y hoy en día las mujeres dicen, ay, no, qué feo, tengo que estar en mi casa y estuve todo el día. Y no, dice las mujeres, la casa para ellas era una delicia. ¿Y qué pasa con los niños? Dice, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Qué cantan nuestros niños? ¿No? Pensaba en eso. ¿Qué cantan nuestros niños? Hoy en día ya sabemos que la música del mundo es pornografía cantada. ¿Qué cantan nuestros hijos? Pero si nuestros hijos están constantemente involucrados en los negocios del padre, en una familia que lee la palabra, que escucha la palabra, porque hoy en día hay recursos, miles, la palabra hablada, la palabra dramatizada, los videos que vienen para niños y en cuanto a la palabra. Bueno, estamos inundados de eso también, gracias al Señor. Pero ¿qué cantan nuestros niños? Dice, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice, ¿no? Entonces, es un paréntesis nomás. Vamos a seguir entonces. Dice Deuteronomio 6, versículos desde el 4 estamos leyendo. Leímos el 6. Vamos con el número 6. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Ese era algo que ellos usaban, ¿no? Unas cajitas de cuero donde escribían versículos y allí los tenían como un recordatorio constante. Y pensaba en esto, ¿no? En que a ellos constantemente la palabra, el llevar eso que llevaban, y a nosotras no podemos llevar hoy en día la cajita colgada, pero sí podemos llevar la palabra de Dios acá en la mente, ¿no? Guardar en la mente. Y eso lo tenemos que hacer, eso tenemos que hacerlo nosotras. Tenemos que memorizar la palabra,
El Salmo dice allí el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es un mandamiento memorizar. No es que lo hago porque quiero y si puedo. No, la palabra tiene que estar en mi mente. Yo tengo que rumiar la palabra. Entonces, hermana, yo sé que esto cuesta muchísimo, cuesta mucho. A mí no me cuesta, bueno, yo memorizo desde que era chica, así que mis hijos también memorizan. Betania a los 5 se aprendió Hebreos 11 completo, y Mateo memoriza, o sea, es como constante, ¿no? Muchas veces se hace como un juego, otras veces, pero siempre yo les estoy tratando de inculcar que si la palabra está acá en la mente, entonces después puede bajar al corazón, y el mejor premio que pueden tener es que la palabra esté acá en la cabeza, ¿no? Entonces, recordatorio constante. ¿Qué más debían hacer? Dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? También hablando de ese recordatorio que tenían que tener ellos en su casa. Versículos bíblicos. Si no tenés para comprarte un cuadro con un versículo, escribilo, eh, imprimilo. Hay, no sé, un montonazo de formas para que tu casa pueda tener versículos. Mi hijo anda leyendo por todos lados. Entonces, tus hijos cuando empiezan empiezan a leer, ellos todo lo que ven que tiene letras lo quieren leer. Qué bueno que ellos puedan encontrar en tus paredes la palabra de Dios constantemente, ¿no? Constantemente leía. Ahora que estaba leyendo algunos libros sobre educación, leía de una mamá que tenía 2 hijos solamente, y los 2 hijos se fueron a embarcar, ¿no? O sea, buscaron para estar en el mar, y entonces ella dice: pero yo no sé, porque mi esposo nunca fue a un barco, mi papá tampoco, y ninguna de mi familia, no entiendo mis hijos. Y entonces alguien le dice: ese cuadro que está allá, y era un cuadro así grande, detrás con un barco y el mar, y un marinero allí todo. Y entonces dice: me parece que tus hijos crecieron con ese cuadro que les estaba invitando constantemente a esa vida de aventura. Puede ser que no, pero digo, es importante que nosotras podamos tener esto, ¿no? Y eso nos corresponde a nosotras como mujeres, ¿no? A adornar la casa, a ver qué podemos poner, de poner de tener algo donde vamos cambiando, y para que sea siempre nuevo. Todas las formas que podamos inundar sus vidas y nuestras vidas y la familia con la palabra, con la palabra. Triste, ¿no? Triste para mí, a mí me causa tristeza cuando voy a la casa de mi hermano y no veo ni un solo artículo pegado a la pared. Está bien, o sea, cada uno hace como quiere en su casa, ¿no? Pero si nosotros amamos a nuestros hijos, esa va a ser una de las formas. En mi casa yo le decía a Flor: yo tengo mi casa así, o sea, todas las paredes pegadas con mapas, con versículos, porque quiero que ellos amen eso, ¿no? Amen el conocimiento, pero sobre todas las cosas que amen la palabra de Dios, y que eso sature sus vidas, ¿no? Porque no va a ser mal, no les va a hacer mal. Es más, les va a hacer bien, los va a limpiar, ¿no? Va a limpiar su vida, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Vamos a ver ahora 4 ejemplos en la lámina que sigue, donde puse este título: no se trata de recursos, sino de fidelidad y obediencia. ¿Por qué? Porque encuentro en la palabra, ahí vamos terminando ya, perdón porque se hace medio latito, en la palabra encuentro personas que sí pudieron hacer esto, que sí pudieron dejar ese legado de amor a la palabra, ¿no? Y que Dios mismo lo exaltó. O sea, no es que decimos: sí, qué lindo lo que hizo. No, Dios lo exaltó a través de la palabra, y nos muestra a nosotros que ellos pudieron, sin tantos recursos como lo que nosotros tenemos hoy, ya como hablamos, hay montones de recursos, muchos recursos, pero ellos lo hicieron por fidelidad y por obediencia. En un tiempo en el que no había WhatsApp, no había en ningún medio, no había nada. Lo hicieron, fueron fieles y obedecieron a la palabra. El primero que tenemos es Abraham. Si ustedes quieren, vayan y busquen el versículo. Está en Génesis capítulo 18, el versículo 19. Miren, en este momento estamos allí, los ángeles están por ir a Sodoma, y Dios está por castigar esas ciudades, ¿no? Por la impiedad que había allí.
Y entonces dice Dios, pero yo acaso le voy a encubrir esto que estoy por hacer, voy a encubrírselo a Abraham. Vayan al versículo, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que se cumplan las promesas que Dios le había dicho a Abraham, ¿no? Dice que Dios dijo, no voy a encubrir lo que voy a hacer yo a este hombre. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ahora pensaba en esto, ¿no? O sea, un papá puede mandar, ¿no? Cuando sus chicos son chiquitos, puede mandar y sus chicos obedecen porque si no viene la paleta. Oh, pero, ¿qué pasaba acá con Abraham? Dice, él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esto a mí me habla de un hombre que fue tan fiel a Dios que marcó la vida de sus hijos. Nosotros vemos a Isaac. Isaac, un hombre que también temía a Dios. Nosotros vemos a Jacob, un hombre que supo imprimir ese mismo legado de amor y de temor y de fidelidad a Dios. Y porque los hijos ya cuando son grandes ya toman, y eso lo sabemos bien. Y vos le podés haber enseñado mucho, pero bueno, se desvían un poquito, se puede, bueno, pero si vos imprimiste en tus hijos esas verdades, pero no solamente machacando todos los días, lee la Biblia, mira lo que dice la Biblia, no, sino que tu propia vida, ese es el libro, ese es el segundo libro más leído, ¿no? De nuestros hijos. Nuestra propia. Entonces tenemos a Abraham. Abraham como alguien que fue fiel y obedeció a Dios. Y dice la palabra de Dios que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Creo que no podemos tener otro deseo mejor para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos, ¿no? Que ellos anden en los caminos del Señor, que guarden su camino, porque sabemos que esa es la seguridad y la garantía de que van a ser felices. No hablando de la felicidad que tiene el mundo este, ¿no? Sino que van a ser plenos, como nosotras mismas podemos tener esa plenitud de nuestra vida, si nuestra vida ama al Señor y su palabra. ¿Quién más? Tenemos a Josué. Josué es el general del ejército, tuvo que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Era un hombre ocupado. Flor hablaba hace rato de gente ocupada, ¿no? Y que quiere estar ocupada fuera de su casa. Y Josué estaba ocupado. Tenía una gran empresa, ¿no? Pero cuando Josué tiene que hablar al pueblo, y le dice, miren, ustedes escojan a quien ustedes quieren escoger. Y es un versículo que... Y Josué dice, pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Serviremos a Jehová. Y yo pensaba en Josué y digo, evidentemente Josué tenía que conocer bien a su familia para saber que ellos también iban a servir. Yo y mi casa. Ahora, si la palabra de Dios está instalada como central en la vida de una familia, podemos tener esta seguridad. Ahora, podemos estar ocupados. El papá puede estar ocupado afuera, trabajando, pero también tiene una responsabilidad. Nada de lo que nosotros hagamos nos exime de esta responsabilidad. Está bien, hay una mamá que necesita salir a trabajar, listo, o sea, se puede hacer, nadie dice que no, pero nada nos exime de la responsabilidad que tenemos. No vamos a ir allá delante de Dios y decir, ay, perdón, no leí nunca la Biblia con mis hijos porque la verdad que lleva recansado. No, nada nos exime. Miren, encuentro otro hombre, me encanta este hombre, es Job, capítulo 1, versículo 5. Ya sabemos, ¿no? Job sufrió mucho, perdió sus hijos, bueno, no los perdió, se le fueron al cielo. Y Job dice que hacía algo, miren lo que hacía Job. Job enviaba, dice, vamos a leer el versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. No lo hacía un día, dice, de esta manera hacía Job todos los días, no se cansó. Sus hijos eran grandes, ¿por qué? Porque cada uno ofrecía banquete, dice, o sea, tenían, pero ¿qué hacía? Dice, se levantaba, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, decía, quizás habrán pecado mis hijos y blasfemado. Preocupado. Este hombre del que se dice que era perfecto, recto, apartado del mal. Preocupado por la salud espiritual de sus hijos. Preocupado por la santidad. ¿Cómo nosotras podemos preocuparnos por la santidad de nuestros hijos? Al estar pendientes de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que ven en las pantallas, de no darle la rienda suelta y la vía libre allí con el teléfono, aunque sea grande, hermano. Debemos saber, tenemos que conocer qué hace nuestro hijo con el teléfono. Tenemos que estorbar, como no hizo este hombre, ¿no? Al que Dios castigó. Pero Job sí estaba interesado, no solamente en su salud emocional, santidad de sus hijos, santidad de sus hijos. Y terminamos, hermana, Loida y Eunice, segunda de Timoteo. Vamos a ir allá, porque, bueno, sí, bueno, está bien, o sea, Job era el hombre de la casa, Josué era el hombre de la casa, Abraham era el hombre de la casa, pero bueno, yo no tengo esposo, quizás, o quizás mi esposo no me acompaña, porque, o sea, hay de todo, ¿no? Podés ser una mujer sola, que quiere encauzar a sus hijos, o podés estar con un esposo que no te acompaña en este sentido, o quizás no es creyente, o quizás es creyente pero todavía no entendió. Pero tenemos acá dos mujeres que sí tenía esposo, ¿no? La mamá de Timoteo, pero dice que él era griego, que significaba que no era del pueblo de Dios, entonces no podía ayudar a su esposa. Podía si quería, claro, porque existían los prosélitos, ¿no? Pero bueno, no estaba. La Biblia no habla ni bien ni mal, así que nosotros no hablamos nada directamente de él. Pero sí de su mamá y de su abuela. Fíjense lo que dice capítulo 1 de 2 Timoteo, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, Eunice. Eunice, una mujer que supo enseñar la palabra a su hijo. ¿Por qué? Porque lo vemos acá en la misma carta, 2 Timoteo, pero en el capítulo 3, versículo 15, que dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Una mujer que hizo lo que tenía que hacer, que conocía al Dios verdadero y que hizo lo que tenía que hacer. ¿Y cuál fue el resultado? Un hijo que temía a Dios, un hijo que fue grandemente usado por Dios. Eso es lo que quisiéramos todas, ¿no? Que el Señor use a nuestros hijos. Primero que les salve. Y para eso, bueno, tenemos que machacar y machacar con el Evangelio de la salvación en sus vidas, desde chiquitos. Pero una vez que conocieron al Señor, seguir instruyéndolos en las sagradas escrituras. Dice, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermana, si le voy a preguntar y hacer preguntas bíblicas a tus hijos, ¿conocen ellos la palabra? No te digo versículos bíblicos, personajes bíblicos. Esas vidas que pueden influir en la vida de tu hijo. Yo hago siempre esto con Mateo, ¿no? Él lee su Biblia y bueno, conoce el personaje y entonces yo lo llevo más allá. ¿Y qué hizo? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y para qué lo hizo? ¿Y qué es lo que ayudó? Entonces
preguntarle y hacer más allá en el conocimiento de ese personaje y encontrarse con Dios, que Él es el que a través de su vida pudo vencer a Goliat, y bueno, podemos influenciar en ese sentido, ¿no? Para que no sean personajes allí aislados o superhéroes que están allá lejos, no. Vidas que fueron usadas por Dios en algún momento y de alguna forma. Y que también lo puede hacer con nosotros y con ellos, claro, ¿no? Entonces, Loida y Eunice, no hay excusa, hermana. Josué tenía mucho trabajo y dijo: yo en mi casa serviremos al Señor. Abraham, un patriarca, que mandó que su casa y su familia después de él siguió siendo fiel al Señor. Job, un hombre que ya tenía los hijos afuera, que ya tenía los hijos en otro lugar. Dice que hacía cada uno su convite en un día y llamaban a sus hermanas. Y después de eso, ¿qué hacía él? Los llamaba para santificarlos, para que ellos puedan tener la oportunidad de pedir perdón por sus pecados. Y tenemos a una mamá que no tenía nadie al lado, o que si lo tenía, quizás no era de mucha ayuda en este sentido, en esta empresa, de que la palabra de Dios sea central en su vida. Pero dice desde la niñez, las Sagradas Escrituras, desde la niñez. No tenemos ninguna excusa. A nadie que se le ocurra la excusa. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Somos el pueblo de Dios? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y tenemos el cómo, todo el tiempo. Y tenemos un montón de recursos hoy en día. Entonces, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Vamos a leer juntas Salmos capítulo 78. Y ahí vamos terminando, ahora sí. Salmos 78, y fíjense lo que dice. Y acá nos va a dar más responsabilidades, ¿no? Pero busquémoslo. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contándolas a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dice: él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, generación tras generación. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es tiempo de romper, hermana. Vos decís: no, bueno, nadie lo hizo conmigo, o mis papás eran creyentes pero no me instruyeron. Bueno, es tiempo de romper cadenas, es tiempo de romper patrones y de decir: ahora quiero hacerlo yo, quiero empezar a hacerlo yo, por el bien de tus hijos. Querés el bien de ellos, lo sacaste quizás de la escuela para que no le metan ideología de género, pero tenés que hacerlo, pero con un propósito mayor, que es el que conozcan a Dios y su palabra. ¿Para qué? Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus testimonios. Hay una canción hermosa que me sonaba estos días, de Steve Green, ¿no? Y dice, después se las voy a pasar si quieren, así la escuchan: cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, que la luz que les dejemos ilumine sus senderos, que encuentren el camino de la fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles, que nos puedan recordar que fuimos fieles. ¿Van a recordar que fuimos fieles, hermanos, nuestros hijos? Que así sea en tu vida, que así sea en la mía, que así sea. Ese es mi ruego, ese es el deseo de la vida para cada una de las familias, para cada una de ustedes, para nuestras propias vidas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a usar todos los recursos que tenemos. ¿Para qué? Para que nos puedan recordar que fuimos fieles. Para que cuando nuestros hijos miren el ayer y nuestra vida quede allá atrás, como quedó la de Abraham, ¿no?
que ellos encuentren esa luz, que ilumine ese sendero y que puedan vivir ese camino de fidelidad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que nos ayude, hermanos. Nada más deseo en esta vida para mí y para mis hijos, que conozcan al Señor, que guarden sus testimonios, que anden en sus caminos, que disfruten de Dios. Pero para eso, esto en el centro de mi casa. Amén. Amén, mi querida hermana, qué hermoso lo que dice. Amén. Yo sé que así como yo tengo gozo, los que están presentes también lo tienen. Solo que yo puedo hablar ahorita, pero yo sé que hay un gozo y una alegría por esta palabra que ha impartido en nosotros. Y nos alegra, siempre es necesario que se nos recuerden, ¿verdad? Varias veces, como dice el apóstol, lo que hemos leído. Mi hermana, le damos gracias a Dios por usted, por este tiempo, por la oración, por todo lo que ha determinado y para que el Señor nos ha exhortado con ser fieles en lo poco. Yo quería comentarles que hace muchos años, cuando tenía a mi hijo pequeñito, una hermana me edificó mucho y me dijo, yo le decía, no tengo tiempo para, es muy difícil toda la nueva responsabilidad, un niño pequeño, la casa, el trabajo, todo. Y ella me dijo, mientras ordenas la casa y la pones bonita, como dijo la hermana Débora, porque ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Dijo, toma un papel, toma una hoja y escribe un versículo y pégalo en la cocina. Y mientras vas fregando, tú lo repites y tu hijo lo repite. Y eso lo hicimos por años, hermano. Yo siempre le voy a dar gracias a Dios por esa edificación de mi hermana Mirella y cómo eso cambió tan sencillo como tener un lápiz, una hoja de reciclaje y un lápiz, que luego tenía que quitar porque no lo podía dejar ahí mucho tiempo, ¿no? Pero no implicaba tanto. Y luego ella misma me regaló unos calendarios con muchos versículos, empecé a pegar y todavía los tengo por ahí porque me falta pegar palabras, pero lo que quería decirles es que, como decía ella, no necesitamos mucho, sino simplemente esa disposición, y él repetía el salmo y lo decía muy pequeñito. Y fue un gran gozo y ha sido un gran gozo ese camino. Así que, mi hermana, le doy gracias al Señor y a usted por ese tiempo. Hay un material muy hermoso que preparó la hermana Débora para nosotros, para todas las familias que estamos aquí aprendiendo de este taller tan preciosísimo, y que se va a publicar por los grupos para que pues nos ayude como padres a orientar, quizás no sabemos cómo empezamos, por dónde, y la hermana hizo un material preciosísimo que va a estar siendo publicado por allí. No sé si hay algo más, mi hermana Débora, que quiera decir. Sí, Flor. Los que no tengan, porque quizás hay algún hermano o alguna hermana que entró porque nosotros pasamos el link, entonces después lo vamos a pasar el video y también vamos a pasar el material por el grupo de Mujeres de Cristo. Y también las invitamos, hay un grupo en el que participamos unas cuantas hermanas, donde hacemos ministerio para las mujeres, ¿no? Y este mes estamos hablando sobre cómo educar a nuestros hijos, cómo inculcarles el amor al Señor, y algunas otras cosas como, por ejemplo, ideología de género, y todo. Son audios cortitos de 10 a 15 minutos que salen 2 veces por semana. Y bueno, las invitamos a que puedan entrar al grupo. Ahí Flor tiene el enlace, así que si alguna está interesada pueden pedírselo y bueno, ella se los va a estar facilitando.